Buenas tardes desde Barcelona. Buenos días para todos los colegas y colegas que se conectan desde Latinoamérica, desde el Centro de Ergonomía Aplicada de Barcelona. Estamos muy contentos de iniciar nuevamente estas andaduras en el ámbito de la toxicología laboral. Como muchos sabéis, para todos los que nos conocen, CENEA tiene tres grandes áreas de trabajo. La principal y más importante es la ergonomía laboral específicamente. Otra área muy importante para nosotros es la psicosociología y otra área también importante para nosotros y sobre todo para el impacto que esta área está teniendo en toda Latinoamérica es el área de medicina del trabajo, liderada por el doctor Stefano Basílico. Y hoy, precisamente, esta jornada está enmarcada dentro de esta temática. Estamos en el mundo de la salud laboral. Hoy tenemos una jornada súper interesante de un tema que cuando yo empecé a leerlo, dado a la propuesta del doctor Basílico, me llamó mucho la atención porque no hay mucha normativa en este tema específico en este riesgo que están trabajando. Y yo creo que es de interés para todos los profesionales que en cierta medida en sus empresas están a caballo, están en el tema de la toxicología laboral. Porque así como lo dice el doctor Basílico en reiteradas ocasiones, tanto en reuniones que tenemos internas como a sus alumnos, los profesionales tienen que estar preparados para contestar las preguntas que le van a hacer. Y yo creo que hoy vamos a abordar una jornada que nos va a permitir contestar preguntas, sobre todo en un tema que no está tan desarrollado y por eso mismo se está haciendo una investigación en esta materia. Y de eso se trata precisamente, de mostrar también parte de esa investigación que se está realizando en esta materia. Para esta jornada, yo creo que tenemos una suerte en CENEA y en el área que dirige el doctor Basílico, porque como que ese refrán chino parece que se hace realidad con nuestros alumnos. ¿Y a qué refrán me refiero? Aquel que dice que si el alumno no supera al profesor, ni el alumno es bueno, ni el profesor es bueno. Y yo creo que aquí se ha dado un poco esa situación, porque quien nos acompaña es una exalumna que está realizando un proyecto de investigación hoy en día en colaboración con su profesor, el doctor Basílico. Por lo tanto, parece ser que la sapiencia china pues es así y en nuestros alumnos se está produciendo. Así que desde CENEA estamos muy contentos de esta jornada porque la familia va creciendo, los profesionales, como yo digo, intelectualmente curiosos se van ubicando donde les corresponde y hoy contamos con una estupenda profesional. Sin alargarme más, voy a dejar con ustedes al doctor Basílico, que se conecta desde Milán. Muchas gracias, Estefano, por compartir con nosotros esta tarde italiana, española y de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Aquiles, por tus palabras. Muchísimas gracias a todos los amigos y colegas que se han conectado desde lejos, por supuesto. Y gracias a Karen por haber aceptado participar esta jornada y sobre todo haber aceptado estar en la plantilla docente de esta nueva edición del diplomado. Porque tal como ha comentado Aquiles, es todo un crecer mutuamente, es un intercambio osmótico y todo esto que se hace todos juntos. Y por lo tanto ya veremos a lo largo de esta jornada monográfica qué tal ha crecido el tema y qué tal hemos crecido nosotros junto con este tema y muchos temas más. Por lo tanto, voy a compartir pantalla y vamos empezando oficialmente esta jornada de lanzamiento del nuevo de edición, la edición del diplomado. ¿Se ve la pantalla? Sí, bien, perfecto. Entonces, tal como hemos dicho antes, vamos a presentar esta nueva edición y cabe destacar que es un itinerario que sigue, porque estamos ya en creo, en la cuarta o en la quinta edición, pero cada vez que vamos renovando este reto, es una fascinación incorrupta, porque seguimos gestionando temas, seguimos profundizando con toda la curiosidad intelectual de lo que ha hablado antes Aquiles.
es un reto que se renueva, de hecho. Una jornada monográfica, un tema paradigmático, tal como veremos en unos minutos, y una ponente especial. Porque hemos profundizado el tema, digo hemos porque tuvimos la oportunidad de coincidir con Karen hace algunos años en Bogotá, en la capital colombiana. Hemos quedado en contacto. Tuve el honor y la oportunidad junto a Karen de llevar dos alumnas de la Universidad Militar de Granada a las tesis de grado justamente enfocadas en este tema. Por lo tanto, es un tema que ha seguido con incorrupta fascinación científica por un lado y por el otro con la ansiedad de dar unas respuestas al mundo del trabajo, porque eh, el trabajador, el empresario, el sindicalista, el ciudadano, el, el hombre, el ser humano, tiene dudas, tiene incertidumbre, tiene curiosidad. Nosotros tenemos que despejar todas estas dudas. Y así vamos a seguir. ¿Por qué encaja bien este tema en el diplomado? Es una disciplina antiquísima, la toxicología, procede de lejos, ahonda sus raíces en la historia de la humanidad. Un reto que sigue porque en paralelo con los cambios en el tejido social, político, económico de una sociedad a nivel planetario. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto de estos cambios. Un diplomado también es una oportunidad y esta es la prueba. Seguimos haciendo red entre profesionales, compartiendo conocimientos, experiencias y yo repito, insisto muchísimo en este tema, es un crecimiento mutuo, porque al final vamos compartiendo cultura, que es lo más que se puede hacer. Apuntarse a un diplomado en una trayectoria profesional es una etapa y es como abrir un cofre. Yo creo que podemos tomar las palabras de Tito Livio, que parece lejano, pero es la misma lógica. Es como desde la orilla del mar seguir andando y vas profundizando. Parece que ya lo tienes, pero siempre se abren nuevos horizontes, nuevos abismos, nuevos terrenos que tenemos que investigar. Y es una curiosidad incorrupta. Todo esto se adapta perfectamente a cualquier actividad del ser humano, desde la literaria humanística a la científica. Por lo tanto, yo creo que este mensaje sea este. Aquí tenemos a algunas figuras destacadas de nuestra disciplina, Ramazzini, Devoto, pero en lo que se refiere a la toxicología tenemos Paracelso por un lado y Orfila, que son los dos padres nobles de la disciplina. Y veremos cómo el tema que hemos elegido hoy junto a Karen perfectamente encaja en esta lógica, porque el concepto de dosis es la brújula total de nuestra disciplina, la misma razón de la disciplina, la dosis. Pero Orfila ha seguido en esta trayectoria. Podemos ahora pasar de describir los efectos a medir el efecto, teniendo en cuenta de la toxicoquinética, de la distribución, para medir, para prevenir efectos dañinos. Y sin el mensaje de Orfila, sin sus intuiciones, todo esto no hubiera sido posible. ¿Por qué? Si no, ¿cómo hubiera sido posible medir, pensar de medir el percloretileno en la leche materna, que parece ser algo lejano? Y no es así. Y Karen nos va a decir por qué en unos minutos. Es muy importante esta investigación que sigue, porque Karen tiene este programa que está desarrollando a lo largo de los años y es un programa que sigue muy importante. Tenemos en marcha también publicar papeles internacionales, por lo tanto, es todo un tema que tiene una grande resonancia a nivel mundial. Porque al final, en siglos, el ser humano ha descrito los efectos. Ahora, gracias a la intuición de estos genios, podemos seguir midiendo y elaborando estrategia para prevenir el riesgo.
al final el punto clave es la toxicokinética, porque como un agente químico peligroso se distribuye selectivamente. Y la leche, que en un sentido más general es un tejido que tiene una fase hidrófila y una fase lipófila, es un tejido complejo que puede vehicular un agente químico peligroso. Y aquí nace el tema. Y siendo que desde el conocimiento médico procede antes una praxis y luego una ley, tenemos que buscar la razón de una directiva comunitaria ya un poco más antigua y ahora con el nuevo reglamento armonizado, ambas normativas tienen una frase de riesgo específica que a pesar de que no está puesta siempre en la ficha de seguridad, todo esto salió ya en los primeros pasos en la Comisión Europea ya hace 30 años, cuando trabajé como toxicólogo elaborando el primer listado de los agentes químicos con esta fase de riesgo, pero hay que fomentar este conocimiento para que entre todos nos damos cuenta de un riesgo aún más peligroso porque puede pasar de- desapercibido, lo que es lo más peligroso. Por lo tanto, yo ahora dejo de compartir pantalla, dejo la palabra a la amiga y profesora Karen, que nos diga de sus investigaciones a qué punto estamos y dónde vamos. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Bueno, un cordial saludo para todos. Para mí es un gusto estar en este momento presentando este tema que, como lo ha dicho el doctor Aquiles y el doctor Estefano, es un tema que genera mucha inquietud. Es un tema que a mí me comenzó como a generar interés desde hace mucho tiempo, como aproximadamente pienso desde el 2010, que hice un pequeño curso de toxicología y aprendí en ese momento que el percloretileno que se utiliza en las lavanderías, pues era un agente químico que presentaba un riesgo, pero siempre lo vi como algo inofensivo. Pero a partir de ese momento comenzó mi inquietud y esa inquietud pues se va empezando a traducir en la lectura de artículos y de información sobre el tema del percloretileno en lavado en seco. Es así como ya lo han mencionado el doctor Estefano, después de hacer el diplomado en toxicología laboral con CNA y la Universidad de Girona, logramos hacer un proyecto de investigación con la Universidad Militar Nueva Granada, con la profesora Mayra Zambrano, que es la coinvestigadora de este proyecto, y de la mano de varios estudiantes de la Universidad Militar. Desde el 2015 hemos venido haciendo un estudio y hemos hecho varios proyectos de investigación, aunque el objetivo de esta participación hoy no es presentarles los resultados de esa investigación, sino hablar un poco más en general sobre el percloretileno y los riesgos del percloretileno, tanto para la mujer en estado de embarazo como al bebé que puede estar tomando la leche materna. También les puedo informar o comentar algunos resultados de estos proyectos, pero algo muy mínimo. Yo creo que después tendremos la oportunidad de hablar un poco más de temas más específicos que se han derivado de esta investigación. Yo soy bióloga y bacterióloga, magíster en biología de la Universidad Militar. Y bueno, entonces, para comenzar, el percloretileno también se conoce como tetracloretileno, PERC o PER. Sí, estos son sinónimos de esta molécula. Podemos ver acá su estructura química, 2 carbonos y 4 átomos de cloro. Cuando uno lo ve, es un líquido totalmente incoloro y tiene una característica súper importante que lo hace muy deseable para la industria del lavado de ropa, y es que no es inflamable. Además, el olor del percloretileno es dulce, no es un olor fuerte, por ejemplo, como otros solventes como el Barsol, como el Exol, que también se han utilizado para el lavado de prendas
en seco, pero es que el percloretileno es muy, muy buen desengrasante, ¿sí? Cuando nosotros hemos visto en estas visitas a las plantas de lavado de ropa que utilizan percloretileno, no solamente lo están utilizando en las máquinas para el proceso de lavado, sino que también se utiliza directamente en el desmanchado. Eso significa que la ropa que tal vez tiene manchas persistentes y que no salen con el lavado de la máquina, posterior al lavado de la máquina, hay un puesto de trabajo que es la persona que hace el desmanchado manual, utiliza varios tipos de solventes, pero vuelve a utilizar nuevamente el percloretileno de forma directa y con un cepillo intenta eliminar esas manchas de grasa que son persistentes, sobre todo las de desodorante y las manchas que quedan en el cuello de las camisas son eficientemente removidas con el percloretileno. Uno cuando va a los lavasecos, pues se da cuenta que allí realmente los trabajadores tienen muy buena historial de uso del percloretileno, adoran el percloretileno, creen que es inofensivo y les gusta mucho porque es muy bueno desengrasando, como ya les dije. Además de eso, tiene una característica y es que no satura las fibras de la ropa. ¿Eso qué significa? Que la ropa no se va a arrugar porque la fibra no se va a saturar y luego con el secado, entonces cuando uno usualmente lava la ropa se da cuenta que al final termina muy arrugada. Con el percloretileno no pasa eso. Y adicionalmente hace que el planchado o el prensado sea muy fácil. Es por esto que el percloretileno pues se ha utilizado muchísimo en todo el mundo y se sigue utilizando. El percloretileno que se utiliza en la industria del lavado en seco o en los lavasecos, como también lo conocemos, viene en una pureza más o menos del 95%. Se produce principalmente en China, se produce en Rusia, Estados Unidos, España, hay producción importante en Alemania también. Aquí en Colombia, por ejemplo, durante la pandemia hubo un aumento exagerado de los precios del percloretileno por la pandemia y la crisis de los contenedores, porque no había importación del percloretileno. Entonces, esa época para el sector del lavado en seco en Colombia fue dura porque se aumentaron los costos del insumo, del percloretileno. Si nosotros nos damos cuenta, el etiquetado del percloretileno, pues vemos estos pictogramas de acuerdo al sistema globalmente armonizado, que recordemos que intenta mm, estandarizar y unificar todo lo que significan los peligros de los agentes químicos para que sea mundialmente, todos conozcamos el mismo símbolo, las mismas frases H, los mismos indicadores de peligros, y esto pues facilite la comprensión del riesgo, la comercialización de los reactivos químicos, etcétera. En Colombia nosotros pues ya estamos alineándonos al sistema globalmente armonizado. Aún se consiguen productos que están con los antiguos pictogramas, por ejemplo. Aún conseguimos productos comerciales que no tienen sus fichas de datos de seguridad alineadas con el sistema globalmente armonizado, pero pues estamos en ese proceso de implementación. Si nosotros vemos el etiquetado del percloretileno, vamos a ver estas indicaciones de peligro, que se denominan según las frases H que comienzan por 3, que son aquellas que evocan a los riesgos específicos en la salud. Recordemos que en las fichas de datos de seguridad también hay otras frases H que comienzan por H2, que son las que denotan riesgo físico, y las H4, que empiezan por H4, las que evocan todos aquellos riesgos para el medio ambiente. Pero cuando nos fijamos en los riesgos para la salud, están las frases H300. H315, por ejemplo, nos muestra que el percloretileno provoca irritación cutánea. H317, reacción alérgica en la piel. H319 provoca irritación ocular grave. H336 puede provocar somnolencia o vértigo, y este es uno de los efectos que los trabajadores manifiestan cuando se les pregunta cómo se sienten después de esa jornada laboral utilizando percloretileno. Muchos hablan de un poco de somnolencia o vértigo. Y esta frasecita que es muy importante, que es la H351, que la tengo acá resaltada en color naranja, y es que el percloretileno se sospecha que provoca cáncer. Pero si fijamos bien,
nuestros ojos en estas frases, vemos que no hay ninguna frase que esté relacionada con efectos para la reproducción o con un riesgo para el bebé lactante. Vamos entonces a comprender el por qué hay como evidencia, pero aún no se ha etiquetado el percloretileno como un químico que pueda ser peligroso para la reproducción o para la lactancia. El percloretileno tuvo un auge importante, alcanzando su pico máximo en 1980. Para esa época, el lavado de prendas de vestir utilizando percloretileno era, digamos que tenía muy buena reputación, incluso en muchos países se conocía como el lavado ecológico porque no utilizaban agua. Entonces, si no utilizabas agua, significa que estás ahorrando este recurso tan importante y que el lavado con percloretileno pues era ideal para ayudar al medio ambiente. Sí, esa era como la percepción que había en aquel entonces. Hubo mucha apertura de locales de lavasecos y era un orgullo para todos el decir que utilizaban percloretileno. En Colombia, por ejemplo, es muy común que todavía los lavasecos que se ven muestran así como se ve en esta imagen, la máquina en toda la entrada del local porque es un orgullo el tener esa máquina, son máquinas costosas y es un orgullo utilizarlo. Todavía está la percepción de que es el mejor sistema de lavado si utiliza percloretileno. Y casi siempre la publicidad de estos locales dice utilizamos percloretileno como una forma de llamar la atención y capturar más clientela por las características que ya les mencioné antes de cuidado de la ropa de este solvente. Sin embargo, desde 1980 ha empezado a haber disminución del uso del percloretileno para el lavado en seco. Si hablamos de 1980, el 50% de la producción de percloretileno a nivel mundial se destinaba solo para el lavado de prendas de vestir en seco. Pero hoy, en el 2024, de ese 100% de percloretileno que se utiliza en el mundo, solo el 38% de la producción de percloro se destina para el lavado de prendas de vestir en seco. ¿Qué justifica o qué razones hay para que no se esté utilizando tanto percloretileno como antes? Por una parte, la evidencia que hay de los efectos en la salud. Por otra parte, las tendencias de la moda, porque no es igual los tipos de prendas de vestir que usábamos antes, ¿sí? En 1980 todavía se utilizaban muchos paños, muchas telas delicadas, pero hoy en día nosotros ya sabemos y que utilizamos telas que no son tan delicadas y utilizamos ropa que tiene una vida corta, ¿sí? Esa ropa que sabemos que dura poco tiempo, entonces no es necesario mandarla al lavaseco. Además, esas plantas pequeñas, eso no ha pasado todavía en Colombia tanto, pero sí en otros países, en donde las pequeñas plantas de lavado en seco se unificaron y se formaron unas plantas más industriales, donde tenían una mayor capacidad de lavado, entonces los pequeños locales de lavado se unificaron y pues eso generó digamos, un ahorro en el uso de percloretileno al utilizar máquinas con mejor producción, mayor número de prendas que se lavan en un solo ciclo, etcétera. Y otro factor que puede estar afectando en el menor uso del percloretileno en este momento es la sustitución, que como sabemos es lo ideal en seguridad y salud en el trabajo. Si se está utilizando un agente químico que tiene un potencial de afectar la salud del humano y afectar el ambiente también, lo que queremos inicialmente siempre es hacer esa sustitución y eliminación del agente químico que genera ese riesgo. ¿Qué tanto se está utilizando tecnologías alternativas de sustitución con percloretileno? Todavía no es tan común. Sin embargo, hay una tecnología que se denomina wet clean, como su nombre lo dice, pues es un lavado que utiliza principalmente agua, pero también utiliza agentes químicos. Entonces, no es que solo es un lavado con agua y jabón, son máquinas que utilizan agua y unos detergentes especiales para seda, por ejemplo, un detergente especial para la lana, un detergente especial para los paños. Sin embargo, pues estas tecnologías novedosas en Colombia, por ejemplo, solo hay 2 lavasecos que ya han migrado a la tecnología de wet clean, pero continúan también utilizando percloretileno para ciertos materiales. Cuando nosotros
Ayer dije, voy a actualizarme, de pronto no sé que de pronto algún país ya haya prohibido totalmente el percloretileno, pero en efecto, en el mundo ningún país ha prohibido totalmente el uso del percloretileno. Hay prohibiciones parciales para cierto tipo de aplicaciones del percloretileno, pero no está prohibido como por ejemplo para el asbesto, que sabemos que ya muchos países tienen la prohibición total, incluyendo Colombia, pero para el percloretileno todavía no. En Europa, por ejemplo, hay una entidad que es la Asociación de Solventes Clorados, EXA, y ellos en su página web pues, nos muestran cómo ningún país de la Unión Europea aún ha prohibido completamente este solvente. Sí hay una tendencia, por ejemplo, en Francia, para prohibir el uso del percloretileno en las tintorerías, como lo llaman allá, pero aún se sigue utilizando. La idea es que en Francia haya un periodo de transición, se supone que era hasta el 2022, donde no podía haber ningún local que utilizara percloretileno para el lavado de ropa que estuviera en edificios habitados por personas o que estuviera en barrios, zonas residenciales. Pero ellos siguen utilizando el percloretileno en zonas, digamos, industriales donde no hay niños, donde no hay población sensible y donde pues se espera que es una zona industrial y entonces se intenta proteger a la población general de todas estas emisiones de percloretileno. En Estados Unidos, la EPA propone, esto es de una noticia de junio del 2023, una propuesta para restringir el uso del percloretileno en muchos usos, incluyendo el lavado de prendas de vestir en seco. Pero lo siguen permitiendo, es una idea, es una propuesta, para muchas actividades en donde el percloretileno es súper importante y es difícil de reemplazar. Otros usos del percloretileno, por ejemplo, para la industria aeroespacial como desengrasante. En ese tipo de aplicaciones no se pretende prohibir el uso del percloretileno, pero sí, por ejemplo, para el lavado en seco. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de Canadá, también tiene una regulación para evitar el uso de percloretileno en zonas residenciales, igual que en Argentina. En Colombia, por ejemplo, no tenemos ninguna regulación. En este momento no hay una norma o una resolución que nos muestre que está prohibido el uso del percloretileno. Sin embargo, lo que se está viendo es que sí los locales se están desplazando a zonas industriales, pero más por motivo ambiental, ¿sí? No tanto porque haya una preocupación hacia la salud de los trabajadores, sino hay una preocupación de que estas emisiones de los locales puedan afectar la calidad del aire. Entonces, en Bogotá se está viendo que en muchos barrios donde antes habían lavasecos, ya las plantas se han retirado, las plantas empiezan a ir hacia zonas industriales que en nuestra ciudad, en Bogotá, pues están mezcladas realmente con las zonas residenciales. No es que tengamos totalmente aparte o alejadas de las zonas residenciales estas locales industriales, no. Por ejemplo, acá donde yo estoy localizada en este momento, no hay ninguna planta de lavado en seco. Sí hay más o menos a unas, que les podría decir, 10 cuadras de este lugar, que es una zona que se caracteriza por tener varios lavasecos, plantas de operación de lavasecos. Entonces, pues estamos como mezclando esos locales en donde se utiliza el percloretileno, pero como les digo, prohibido por completo todavía en ningún país. El problema con el percloretileno es la forma como se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina, que es lo que nosotros conocemos como la toxicocinética, y que era lo que el doctor Estefano nos estaba mencionando hace poco, y es cómo al conocer la toxicocinética de un agente químico nosotros podemos entender su comportamiento y asimismo entender cómo podemos medir el efecto. En esta gráfica pues vemos que el ingreso del percloretileno o de cualquier agente químico puede ser por varias rutas, por varios medios. El aire puede estar contaminado, el agua, la comida, el suelo o los productos que utilizamos. Y las vías de absorción, pues principalmente son la inhalación, la absorción dérmica
la ingestión, aunque en el caso laboral la principal ruta de ingreso pues es a través del aire que inhala el trabajador, sin dejar de lado la absorción por vía dérmica que ocurre también porque nuestros trabajadores no siempre utilizan protección para la piel y menos utilizan protección respiratoria, ¿sí? No es común en los estudios que hemos realizado acá en Bogotá. Un común denominador es que los trabajadores no están utilizando ningún tipo de protección, ni respiratoria ni dérmica. Ya si nos vamos un poco más a lo específico, tengo este diagrama que puede ser un poquito denso, pero básicamente lo que quiero resaltar es que en este modelo de toxicocinética podemos ver cómo hay tres rutas de ingreso. Aquí remarcado en rojo con este recuadro más grande, pues está la vía principal de ingreso del percloretileno, que es por aire, por el aire inhalado. Como les decía, sin dejar de lado la absorción por la piel o la absorción por vía gastrointestinal. ¿De qué tanto percloretileno va a ingresar al trabajador por vía inhalatoria? Pues depende de varios factores. Depende de la ventilación. Eso es algo que hemos evidenciado en las investigaciones que hemos hecho, es que una buena ventilación en el lugar de trabajo afecta bastante la cantidad de percloretileno que el trabajador está inhalando. Además, también es importante la duración de la exposición. ¿Cuál es el tiempo total que este trabajador está allí en el lavaseco? ¿Cuánto tiempo está en contacto con el percloretileno? En Colombia la jornada laboral estándar es de 48 horas semanales, aunque en este momento se está haciendo una disminución. Vamos en 46 horas a la semana. Pero lo que hemos visto es que los trabajadores tienen jornadas laborales que superan las 48 horas semanales, ¿sí? E incluso tenemos trabajadores que pueden estar más de 60 horas expuestos al percloretileno, sobre todo en épocas donde hay mucho lavado de ropa. Ellos duplican jornadas laborales y realmente se ve que ese tiempo de exposición es muy alto. Ahora, una vez que el trabajador inhala el percloretileno, o ya sea que ingrese por la piel o por otra vía, va a llegar a la sangre de forma muy rápida. Pero el 80% del percloretileno que inhala este trabajador sale o se exhala o se elimina por la vía pulmonar. Es decir, se exhala. Lo que está aquí en azul, 80% es exhalado. Es por esa razón que uno de los biomarcadores para monitorear la exposición del trabajador al percloretileno es la medición de percloretileno en el aire exhalado, porque fíjense que es el 80%, es un porcentaje muy alto que sale sin ser metabolizado, sin ser modificado y que se puede medir en el aire que exhala el trabajador. Entonces aquí ya vemos por qué es una buena forma monitorear la exposición del trabajador mediante percloretileno en aire exhalado. Pero otra forma de monitorear la exposición laboral al percloretileno es en orina. Y esto depende de qué. Este 20% que quedó dentro del cuerpo se va a ir a la sangre, se va a distribuir rápidamente. Y resulta que el percloretileno tiene una característica de ser muy liposoluble, es decir, se solubiliza muy fácil en las grasas. Así que de la sangre pasa rápidamente a el almacenamiento en tejido graso principalmente. Cuando se hacen análisis de animales en laboratorio o de trabajadores que han muerto por exposición al percloretileno, se encuentra altísima concentración de percloretileno en el cerebro, pues porque sabemos que tiene muchísima grasa, en el hígado, y esto va muy de la mano con un concepto en toxicología que es el coeficiente de partición grasa-sangre. Entre más alto sea, significa que más tiende a almacenarse en los tejidos grasosos del cuerpo. Este coeficiente de partición grasa-sangre en humano es tan alto que va desde 125 a 159, que está aquí resaltado en amarillo,
hace pues que sea percloretileno rápidamente movilizado a las zonas grasas del cuerpo, incluyendo la leche materna. No todo el percloretileno se va a almacenar o se va a depositar en la leche materna. Hay una parte que también va a ir a depositarse en las membranas celulares, por ejemplo, las membranas celulares de las neuronas, en las membranas celulares de los hepatocitos, y esto pues está relacionado con los efectos carcinogénicos del percloretileno. Más o menos, la vida media del percloretileno es de 55 horas. Después de que el trabajador ha inhalado el percloro, 55 horas después se va a eliminar casi el 100% del percloretileno, ¿sí? O si es una mujer, recordemos que ese percloretileno se va a ir a la leche materna. Entonces, no el 100% del percloretileno se va a eliminar por vía urinaria si estamos hablando de una mujer que está lactando, ¿sí? Cuyo, digamos, hay un compartimento que sería la leche materna donde se va a empezar a depositar este percloretileno. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se elimina después de las 55 horas? A través del riñón, mediante la excreción urinaria de varios metabolitos. Los más comunes son el ácido tricloracético, aquí lo coloqué en azul claro, entre el 1 al 3% de ácido tricloracético, ácido dicloracético también, y eso lo podemos medir en la orina. Antes del 2013, la CGIH nos decía que podíamos monitorear al trabajador expuesto al percloretileno midiendo ácido tricloroacético urinario. Sin embargo, desde el 2013 hemos visto que, o bueno, se evidenció que la relación entre ácido tricloracético urinario no era lineal en exposiciones bajas. Es por eso que se eliminó de la lista de biomarcadores de exposición y en la actualidad tenemos solo dos formas de evaluar la exposición de los trabajadores al percloretileno, exposición biológica, ¿no? Ya sea en el aire exhalado, como les mencioné, o midiendo el percloretileno que está en la sangre. Pero ya no es posible hacer la medición de ácido tricloracético en la orina, por lo que les acabo de mencionar, a menos que sea una exposición ambiental de más de 50 partes por millón, entonces sí nos serviría, pero como vamos a ver más adelante, los niveles de exposición laboral han ido disminuyendo y casi siempre vamos a encontrar escenarios laborales donde las concentraciones ambientales son de menos de 50 partes por millón y si le medimos ácido tricloracético en orina nos va a dar bajo, como si no hubiera una exposición. Entonces, esta es la forma como yo siempre les digo, es muy bonito entender la toxicodinámica de un agente químico para comprender el por qué sí lo puedo medir en la orina, el por qué no lo debo medir en sangre o viceversa, o el por qué es posible medirlo en aire exhalado, porque a partir de este concepto podemos medir el efecto de estas concentraciones en el trabajador que está expuesto. Si hacemos una búsqueda ya de los efectos del percloretileno o tetracloretileno, vamos a ver que está asociado con neurotoxicidad, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, es un tóxico para la reproducción y un carcinógeno. Según la IARC, está catalogado como probablemente carcinógeno. Todavía no se ha confirmado que sea carcinogénico en humanos, porque la mayoría de los estudios han sido realizados en animales experimentales. Y me voy a volver un poquito, se me olvidó mencionarles algo importante. Aquí yo les mencionaba que el ser humano elimina más o menos un 1 a 3% del percloretileno que ha ingresado al cuerpo, lo elimina como ácido tricloroacético. Pero en los estudios en animales que se hacen sobre todo en roedores, resulta que ellos eliminan muchísimo más TCA o ácido tricloroacético que el humano. Entonces, la forma como el ratón metaboliza el percloretileno es mucho más eficiente y muchísimo más rápida. Puede ser hasta 10 o 20 veces más rápida que el humano. Entonces, fíjense cómo no es tan fácil a veces que estos estudios que se han hecho en animales se puedan extrapolar fácilmente al ser humano. Y es por eso que la IARC todavía dice, aún no hay evidencia
concluyente de que el percloretileno cause cáncer en humanos. Sí sabemos sí se sabe que causa cáncer en roedores, en ratones y en ratas, pero faltan estudios en humanos y por eso todavía no se puede categorizar dentro del grupo 1 de la IARC. En esta grafiquita, que también es un poco densa, podemos ver simplemente para mostrarles cómo el percloretileno que está aquí en el extremo superior izquierdo de la pantalla, encerrado en rojo, este es el percloretileno que ingresa al cuerpo, ¿sí? Como un químico parental, antes de que el cuerpo lo metabolice. Luego vemos todo ese montón de reacciones químicas que se llevan a cabo para metabolizarlo. Y en ese proceso de metabolismo del percloretileno se van a generar varias moléculas. Por ejemplo, el ácido tricloroacético y dicloroacético que están encerradas en color azul. Esas dos moléculas son las que se han relacionado con cáncer, ¿sí? Específicamente porque se ha determinado que en ratones el ácido tricloroacético, aquí lo tengo encerrado en azul, genera la formación de aductos con proteínas. Eso significa que el ácido tricloroacético se une, se pega a ciertas proteínas de los hepatocitos en el hígado y al hacer esta unión, pues se altera la función de la proteína. Esta proteína puede ser una proteína de señalización, una proteína de transporte, una proteína estructural. Cualquier proteína que se una al ácido tricloroacético es una proteína que está alterada y que se relaciona con la generación de cáncer hepático. También se ha evidenciado en estos ratoncitos que hay un aumento en la síntesis de ADN cuando el ácido tricloroacético hace contacto con los hepatocitos. Entonces, esta es la evidencia que hay de la capacidad de un metabolito del percloretileno. Fíjense que no es el percloretileno como químico parental, sino uno de sus metabolitos, el que está relacionado con la aparición de cáncer hepático. Ya cuando se habla del cáncer renal, aquí lo encerré en la gráfica, está encerrado en verde, y aquí el texto también está encerrado en verde. Hay un metabolito que se genera de el S1,2-triclorovinilglutatión que se relaciona con cáncer renal y con genotoxicidad. Entonces miren que ya van tres metabolitos diferentes derivados del percloretileno asociados con cáncer en hígado, con cáncer renal. Y el tetracloretileno, sin ser modificado antes de su metabolismo, mientras circula por el cuerpo, se logra intercalar en los fosfolípidos de las neuronas. ¿Esto qué genera? Que altere todo el tejido neuronal y por lo tanto la función del sistema nervioso. Por eso es que se asocia con vértigo, mareos, etc. Y también el percloretileno, sin ser metabolizado, se mete o se intercala en esas membranas neuronales y altera la velocidad de conducción de las neuronas. Ahí entonces vemos cómo el percloretileno tiene la capacidad de alterar la función de las neuronas. Y bueno, también lo que nos interesa en este caso es cómo este percloretileno sin metabolizar logra distribuirse y acumularse en la leche materna. Aquí hay un esquema de cómo el percloretileno pues logra, no solo el percloretileno, sino todos los solventes organohalogenados, es decir, todos los solventes que contengan, en este caso, por ejemplo, el tricloretileno, que es muy similar al tetracloretileno y que también se utiliza en lavado en seco, y también logra acumularse en la leche materna. ¿Qué pasa? Que desde 1970 todos sabemos que hay una tendencia al aumento de mujeres que alimentan a sus bebés con leche materna por todas las políticas que se han manejado de promoción de la lactancia materna. De hecho, en Estados Unidos, el 75% de las mujeres que están activas laboralmente y que están en edad reproductiva, em, de este porcentaje, el 50% son, perdón, del 50% de los bebés que nacen en Estados Unidos son de mamitas que están activas laboralmente. Y de este porcentaje, pues obviamente hay una proporción de mujeres que están expuestas al percloretileno o a otros solventes
que también se acumulan en la leche materna, que más adelante se los voy a mencionar, porque no solo es el percloretileno. Así que es un riesgo, sí. El problema es que hasta el momento no hay tantos estudios concluyentes en mujeres expuestas al percloretileno porque no es fácil acceder a esa población. Aquí en esta tablita, por ejemplo, vemos varios agentes químicos que representan un riesgo para los bebés lactantes. ¿Por qué? Porque sus mamás están expuestas laboralmente. Y entre todos estos, fíjense que está el benceno, está el alcohol etílico, etilbenceno, manganeso, mercurio, pero aquí, cerrado en rojo, está el tetracloretileno, que es el que nos interesa en este caso. Los datos que hay de qué tanto percloretileno llega a la leche materna son datos derivados de modelos. El modelo más importante, en este caso, es bastante antiguo, de 1993. Es un modelo farmacocinético fisiológico realizado por Stryber en ya bastantes tiempo antes, pero sigue siendo de los pocos estudios disponibles que hay. Y él en este modelo lo que hace es hacer una estimación de qué cantidad de percloretileno puede ser ingerido por los bebés lactantes de mamás que se exponen al percloretileno, utilizando datos promedios de niveles de exposición ambiental y laboral por inhalación, utilizando porcentajes de qué tanto porcentaje de leche de grasa hay en la leche materna, cuántas horas se expone una mujer. Todos estos datos fueron utilizados por este investigador para generar este modelo. Y al final, el modelo lo que muestra es que es o sea, se sobrepasa la cantidad potencial de percloretileno que va a haber en la leche de una mamá expuesta al percloretileno. La EPA tiene unos valores estándar donde nos dicen, mire, en el agua máximo se permitiría que una persona o un bebé o un infante consuma hasta 1.0 miligramos de percloretileno en el día. Eso es un valor límite que no se debe sobrepasar para población general, no es especial para población expuesta laboralmente. Entonces, la EPA nos dice que máximo debería haber, se puede permitir, ya sea en un alimento o en el suelo o en el agua, ¿sí? Por ingestión máximo 1 miligramo al día. Y al hacer este modelo de Schreiber, se ve que 1.36 miligramos puede consumir un bebé en un día. Entonces está más alto de lo permitido. Pero esto, como les digo, es un estudio farmacocinético fisiológico de modelación. No es un estudio real con muestras reales. Por lo tanto, el mismo investigador dice, esto es un potencial, más necesitamos datos reales para poder determinar cuál es el riesgo real. ¿Qué pasa? Que las concentraciones de percloretileno en el ambiente, en estos lavasecos, van en descenso. Nosotros aquí en estas gráficas que vienen de las monografías de la IARC, podemos ver cómo desde 1945 en adelante las concentraciones ambientales de percloretileno en los lavasecos han ido disminuyendo. Si se pueden dar cuenta acá, que es la mezcla de mediciones ambientales y personales. Aquí en la gráfica B solamente están las mediciones personales, pero todas van en descenso. ¿Por qué van en descenso? Porque la maquinaria ha ido cambiando. Antes los trabajadores tenían que hacer el traspaso manual de la ropa desde el tambor de lavado hasta el tambor de secado y esto generaba unas exposiciones súper altas. Conforme las maquinarias han ido sofisticando sus sistemas, se han ido automatizando. Hoy en día las máquinas que se utilizan solo utilizan un tambor en el cual se hace tanto el lavado como el secado. Además tienen cierres automáticos que no dejan que el operador abra la máquina hasta tanto no se haya recuperado todos los residuos de percloretileno, o bueno, no todos, pero sí un gran porcentaje. Entonces siempre estos niveles van a ir en esa tendencia al descenso. No obstante, fíjense cómo aquí yo les señalé en color rojo dónde está el TLB, que es de 25 partes por millón. La mayoría de locales de lavasecos estarían entonces en concentraciones inferiores al TLB.
pero si lo comparamos con Alemania, que tiene un valor límite mucho más bajo de 10 partes por millón, pues ya diríamos que para compararlo con un local en Alemania, sí hay muchos locales que estarían superando esos niveles permitidos en Alemania. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia estaríamos casi que bien, como les voy a mostrar más adelante, porque estamos manejando concentraciones ambientales en estos locales inferiores al TLB. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué pasa? En Estados Unidos el valor límite oficial es de 100 partes por millón, es muy alto. Pues porque allá tienen, no lo han podido disminuir tanto por los intereses, obviamente, económicos, por la presión de la industria y por el uso, además porque ellos son grandes consumidores de percloretileno y todavía no le han podido disminuir a ese valor límite permisible. Por eso es que ellos manejan todavía concentraciones ambientales más altas que otros países del mundo. Aquí en esta grafiquita se puede ver cómo en Estados Unidos el promedio de exposición en el 2008 es cercano a 60 partes por millón en locales de lavado en seco. En Italia, en un reporte del 2019, están por debajo de 5 partes por millón. Y estas 3 barras que están aquí en Colombia son de los estudios que nosotros hemos realizado en la Universidad Militar, que comenzaron en el 2018, encontrando concentraciones de 40 partes por millón, es decir, que sobrepasan el TLB. Pero en el 2021 hicimos un estudio en donde la concentración estaba inferior al TLB y la investigación que hicimos en convenio con el doctor Estefano en este momento, 2024, encontramos posiciones que están incluso por debajo del 50% del TLB. Uno pensaría, pues bueno, estamos por debajo del TLB, estamos bien, pero estas concentraciones y la CGIH lo dice, que el cumplimiento de este TLB no protege al 100% de los trabajadores, solamente a ciertos trabajadores, pero no está teniendo en cuenta aquellos individuos, aquellos trabajadores que sean hipersensibles. ¿Quiénes serían esos trabajadores hipersensibles? Pues trabajadores que tengan edades ya más avanzadas, los bebés de las mamás lactantes, sí, obviamente estos bebés que están lactando, están tomando leche materna de mujeres expuestas, pues están en riesgo, son hipersensibles por su edad. Aquellos trabajadores que tengan otras enfermedades preexistentes, personas que no tengan un buen estado nutricional, todos ellos son hipersensibles, como está aquí marcado en rojo, y por más de que estén expuestos a concentraciones inferiores al TLB, podrían sufrir algún efecto en la salud. Esta gráfica, que es de la TCDR 2019, nos muestra cómo la mayoría de locales que en este momento están en exposiciones por debajo del TLB, como las que les mostraba anteriormente en esta gráfica, para Colombia, por ejemplo, y en Italia, están por debajo de ese TLB y eso significa que están en un nivel de riesgo mínimo de efectos para la salud. Por ejemplo, efectos como vértigo, somnolencia, efectos, por ejemplo, de dermatitis, de irritación ocular, etcétera, pero no de cáncer, ¿sí? Estos punticos, estos triángulos que se ven en esta gráfica y que están por debajo de la línea azul y de la línea roja, son estudios que han encontrado algún tipo de efecto aún en concentraciones inferiores al TLB. Pero ¿qué pasa? Que estos efectos son efectos no tan importantes, son efectos leves, ¿sí? Si nos fijamos en lo que está arriba de la línea roja, todos esos puntos que pueden estar resaltados con negro o totalmente blancos, son estudios que han mostrado que a esas concentraciones se generan efectos severos, adversos en la salud para el humano. Aquí en color naranja yo les resalté los estudios que han demostrado la asociación de percloretileno con cáncer. El problema es que estos estudios son en animales. Y lo que les decía antes, es por eso que aún no podemos decir con certeza que el percloretileno sea totalmente carcinógeno en humanos, porque falta esa evidencia. Para los estudios que nosotros hemos hecho en Colombia, entonces estamos situados en el nivel de riesgo mínimo, pero eso no nos tranquiliza, porque
Eso no significa que, como ya les dije, la población hipersensible esté protegida, ¿sí? La mujer que está en estado de embarazo, el bebé de esta mujer que después se va a alimentar con esa leche materna, sí puede estar en riesgo. Así que esto pues puede ser un poco confuso el pensar que al estar incluso por debajo del 50% del TLB estemos en un escenario de no riesgo o de una seguridad, no. Queda esa incertidumbre de por qué el percloretileno todavía no tiene la frase H362, que es la frase que nos dice que puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna y que los efectos durante la lactancia pueden ocurrir. ¿Por qué no? Pues porque faltan los estudios, porque los estudios que hay son solamente modelos farmacológicos toxicocinéticos y pues todavía no es suficiente para poder rotular al percloretileno como un químico que perjudique a los niños alimentados con leche materna. Este es un párrafo que saqué del estudio Schreiber de 1993, donde él concluye que la concentración real de percloretileno en la leche materna solo se podrá establecer con un monitoreo sistematizado, pero a pesar del gran potencial de exposición, se requieren más estudios para evaluar el riesgo real. Esta es una página donde se llama E-Lactancia, donde nos muestra qué tan compatible es un agente químico con la lactancia. Para el caso del percloretileno nos dice que su compatibilidad es limitada. ¿Por qué? Pues porque sí hay sospechas de los riesgos, pero pues como les mencioné antes, no está confirmado todavía. Ante esta sospecha, pues, ¿qué se puede hacer? En estos locales hay que siempre utilizar el principio de precaución, porque además, así no esté marcado como un tóxico para la lactancia o un tóxico reproductivo, sí está marcado como un sospechoso de causar cáncer y bajo esta frase, pues entonces vamos a tener que aplicar ese principio de precaución, sobre todo con la población más susceptible, en este caso la mujer en embarazo. Esta imagen que está acá es de uno de los estudios que hicimos, es una mujer que estaba embarazada en un lavaseco acá en Bogotá. em, y muchas de estos lavasecos tienen como mujeres que están encargadas de la recepción, del cargue de ropa en las máquinas. Casi nunca se les ve en el planchado de ropa, pero sí en el desmanchado y en la recepción de ropa. Entonces, estos locales son muy pequeños, es un riesgo para ellas estar allí. Sin embargo, bajo estos riesgos potenciales del percloretileno, lo mejor es hacer una reubicación laboral de estas mujeres. ¿Cómo? La mayoría de estos lavasecos, por lo menos en Colombia, tienen locales aparte donde se hace la entrega son como sucursales alternas, en donde se entrega la ropa, pero estos locales no tienen como tal procesamiento de la ropa allí, simplemente son unos locales pequeños donde está la ropa y ellas lo que se hacen es entregar a los clientes esa ropa que ya fue lavada en una planta que está ubicada geográficamente aparte de ese local. Eso sería lo ideal. Nosotros en uno de los estudios medimos la concentración de percloretileno en un local de entrega de ropa y encontramos concentraciones de 0,016 partes por millón, muy, muy, muy bajo, situándolo casi en un riesgo inocuo. De hecho, son concentraciones más bajas que el percloretileno que hay en el aire en ciertos puntos de Bogotá. Entonces, son lugares que pueden ser seguros para este tipo de población. Además de los efectos que yo ya les mencioné, para la lactancia están otros estudios que también falta por concluir, en donde muestran que hay una reducción de la fertilidad. Se ha asociado mucho con alteración de los espermatozoides. Hay reportes de muerte fetal, aumento de la probabilidad de aborto espontáneo, disminución en el peso neonatal. Hay una relación de 3 veces más probabilidad de que los bebés de padres que han trabajado en la industria del lavado en seco tengan esquizofrenia. 3 veces más probable. Si el papá, no la mamá, si el papá trabajó en un lavaseco, es 3 veces más probable que el bebé tenga esquizofrenia. Y los estudios pues, que están por confirmar si en efecto hay una relación directa entre el percloretileno y cáncer de vejiga, cáncer de esófago y linfoma no Hodgkin. Entonces, fíjense cómo pues, hay incertidumbre, sin embargo, todo apunta a que es un riesgo para
el bebé que pueda estar consumiendo esta leche que esté contaminada con percloretileno, sí, y es mejor tener la precaución de ubicar en un lugar estratégico a estas mujeres que están lactando a sus bebés o que estén en estado de embarazo. Aquí les muestro unas imágenes de algunos de los lavasecos que hemos investigado, que hemos trabajado. Acá en la imagen del centro está una capacitación que hicimos. La hicimos con plastilina, algo muy dinámico para los trabajadores, para que entendieran cómo el percloretileno les puede afectar en la salud. Y fíjense que muchas son mujeres y todas están en edad reproductiva y pues es importante poderlas proteger y poder proteger a sus bebés. Eso era todo lo que tenía para mencionarles hoy. Estoy segura pues que más adelante tenemos tiempo de presentar tal vez resultados más puntuales de las investigaciones, pero fue un gusto para mí transmitirles esta información y cualquier pregunta pues ya tendremos el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Karen, por compartir tu experiencia, tus investigaciones que seguramente siguen. Si vas a contestar a las preguntas que han llegado ahora mismo o después. Tú dime si prefieres ahora o después, Karen. ¿Podemos responder de una ¿Ahora vez? mismo? Sí, señor. Vale. Vale, entonces aquí tenemos la pregunta, una pregunta un poco que sea un poco como un resumen. Sí, en tu experiencia y si en los estudios que estás haciendo allí y lo que estáis siguiendo, organizando, etcétera, etcétera, ya has visto algunos efectos concretos en la población bajo estudio y si estos efectos encajan con lo que tú has leído en la literatura científica. Esta es un poco toda la curiosidad de la gente, porque es muy importante lo que tú has dicho de la reubicación y de una solución propuesta, pero claro, eh, la gente se pregunta si esto es el resultado, también ha proporcionado evidencias de efectos. Bueno, nosotros recientemente, bueno, el último proyecto que hicimos, que está en este momento, pues estamos en proceso de sometimiento del artículo. Hicimos medición de biomarcadores de exposición, bueno, de biomarcador de exposición percloretileno en sangre y de dos biomarcadores de efecto para determinar el efecto a nivel hepático. Nosotros encontramos en este caso, pues algo que nos llamó mucho la atención y es que lastimosamente en Colombia, aunque esto no hace parte de la pregunta que hacen, pero es importante decirlo, solo tenemos un laboratorio que nos recibe la muestra, o sea, que puede procesar la muestra de sangre para determinación de percloretileno. Las muestras no se procesan en Colombia, se remiten a un laboratorio en España. No obstante, el laboratorio al que ellos remiten utiliza una técnica que es la cromatografía de gases Headspace, que no es la mejor, no tiene una alta sensibilidad. Entonces nos reportan unos valores súper bajitos, que uno pensaría que no son lógicos en unos escenarios laborales de exposición media. Sin embargo, eso pues es una limitación para que en países como Colombia, donde no tenemos todavía suficiente disponibilidad de laboratorios para hacer este tipo de pruebas, poder tener datos que nos permitan analizar mejor esto. Esto no lo hemos podido hacer por esa limitación. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los biomarcadores de efecto, las transaminasas hepáticas, y los comparamos con población no expuesta, no encontramos diferencias estadísticas significativas en la alteración de las transaminasas ALT y GGT, gamma-glutamiltransferasa y alanino-aminotransferasa. Las analizamos y no encontramos diferencias significativas, ¿sí? Sin embargo, dos de los trabajadores sí tienen valores de GGT más altos de lo normal, por encima de 50 unidades. Así que en ese caso, son dos trabajadores que han estado expuestos más de 20 años, en donde se puede evidenciar ya como
un efecto. Sin embargo, pues son datos muy puntuales, solo 2 trabajadores, y al hacer el análisis estadístico, pues no nos revela diferencias significativas. Estos trabajadores se quejan usualmente de ardor en la garganta, algunos efectos como de exposición aguda, pero que hayamos podido determinar la existencia de alguna enfermedad laboral diagnosticada en esta población, no. Ningún reporte, ninguna enfermedad profesional todavía, perdón, laboral confirmada, no. Vale, muchísimas gracias, Karen, por tu respuesta. Claro, Karen queda, disponible por contestar personalmente a quien quiera contactarla por curiosidad, por inquietudes, por cualquier tipo de tema relacionado con el tema de la ponencia. Vamos a seguir con el programa. Muchísimas gracias, Karen. Voy a seguir compartiendo pantalla. Entonces, tendremos que seguir. Estamos aquí. Entonces, Karen nos ha hablado de este tema. Es un tema que ha salido en su punto dramático ya hace muchísimas décadas y sigue poniendo progresos. Lo que ha destacado Karen es que este tema encaja totalmente en el programa del diplomado y que puede ser totalmente un paradigma. La toxicidad, mucho más que el estudio de la trayectoria de un agente químico en el cuerpo humano, sino que proporciona un montón de datos y unas informaciones clave a la hora de hacer una política preventiva. Ha destacado también, Karen, totalmente de acuerdo, el papel de los metabolitos. Por lo tanto, la toxicocinética y la toxicodinamia en un punto coinciden. En un agente químico que tenga una cinética rápida, como es el benceno, como es el tetraetileno, entonces el papel de los metabolitos ya es de causar el efecto dañino. Por lo tanto, es donde estas dos caras de la misma moneda van a confluir. Y todo esto, al final, a pesar de que seguimos enseñando la toxicología en dos fases distintas, la más reciente interpretación es de la toxicología mecanicista. La toxicocinética como guía para comprender los efectos y también el mecanismo de la acción dañina. Todo esto, tal como hemos visto anteriormente, proporciona también las herramientas prácticas para hacer prevención en el lugar de trabajo. Ahora vamos hablando de cómo todo esto ha sido verdaderamente el paradigma del programa del diplomado. Ya está disponible el dossier en su forma definitiva. Podemos entregarlo, podemos difundirlo a través de las redes sociales. Yo insisto muchísimo en este concepto. Es un curso hecho por profesionales y destinado a profesionales. Por lo tanto, nunca este conocimiento se queda a un nivel académico, sino que siempre está dibujado en escenarios concretos reales. Y encima, los mismos alumnos muchísimas veces proponen escenarios ellos mismos porque salen inquietudes. Al final es un diálogo provechoso entre profesionales. Vamos identificando el riesgo, vamos evaluando el riesgo, vamos sobre la base de los datos dibujando estrategias, llegando hasta el último tramo de la trayectoria, que es el profesional, tiene que saber escribir un informe toxicológico. Puede ser técnico, puede ser médico, puede ser judicial, en las distintas formas, según el tipo de problema. Porque tal como ha dicho antes Aquiles, es algo que siempre renovamos como objetivo,
El profesional tiene que saber contestar a las preguntas que les ponen y proponer soluciones, porque al final este tipo de curso tiene siempre un perfil totalmente aplicativo. Todo esto es muy importante. Es un curso, siendo que la prevención y la toxicología son disciplinas transversales, es un curso destinado a distintos perfiles profesionales y todo esto, vamos, desde el ingeniero al médico, al técnico de seguridad, al infraestructura, todo. Es un mundo bastante complejo. Y todos estos, también sobre la base de nuestra experiencia de las ediciones anteriores, tenemos una platea bastante variada, un abanico importante de profesionales. Por lo tanto, os esperamos en este reto que se renueva, siempre con el lema de Ad Maiora, porque seguimos creciendo todos juntos y es un crecimiento mutuo, solo a base de nuestra experiencia que vamos a poner en común. Ahora dejo la palabra a Aquiles por una última cierre de la jornada de hoy, con la promesa que no va a ser la última, sino que estamos planeando otras jornadas de este tipo. Gracias, Karen. Gracias, Aquiles. Muchas gracias, Estefano, pero sobre todo muchas gracias, Karen, por el esfuerzo que has hecho de estar hoy presente, de compartir todo este conocimiento, que creo que ha causado un interés interesante porque el grupo de casi 100 profesionales de Latinoamérica que estuvieron conectados permanentemente y siguen conectados, con lo cual yo creo que es un tema que le ha llamado mucho la atención. Hay preguntas, me he comprometido a que las contestaremos tranquilamente y enviaremos un email, porque a medida que fue hablando también el doctor Basílico aparecieron otras preguntas. Entonces, para que no queden inconclusas, me he comprometido. Por supuesto, cuento con tu ayuda, Karen, para poder contestarlas. Y en los próximos días, con un poco de calma, haremos llegar las respuestas. Yo para finalizar quisiera compartir, un poco agregando a lo que ha mencionado Estefano de cara al programa de toxicología laboral, algunas consideraciones que considero importantes que hay que tener presente y que un poco también están dentro de la línea de trabajo, la línea filosófica conductual de CENEA, porque en todos los programas tenemos esta filosofía. Y muchas veces hay una pregunta que uno como profesional se hace, y es indudable que es pertinente: ¿cuánto cuesta el programa? Y en realidad yo creo que hay dos costes importantes, y esto insisto mucho, porque para mí el principal coste es el coste temporal. Y aquí tenemos que ser conscientes los profesionales de: ¿disponemos el tiempo para iniciar este compromiso? Claro, estamos hablando de un programa, como mencionaba el doctor Basílico, que se va a compartir con numerosos profesionales de la talla, de la envergadura de Karen, de Estefano, y la idea es que participéis en las clases, que se discutan las clases. De hecho, tal como mencionaba el doctor Basílico, cada clase es un abordaje teórico práctico, por tanto se sigue el método del taller continuo. Y el gran valor del programa, además de todo el contenido que vas a poder ver después en las grabaciones, es poder participar en clases, discutir con tus casos, traer casos. Por lo tanto, para mí lo más importante, y es la reflexión primera que yo creo que hay que hacer: ¿tengo tiempo para asumir este compromiso? Si tengo tiempo, puedo pensar en el otro coste, que es el económico. Si no tengo tiempo, quizás no es mi momento para hacer el diplomado. Puede ser que recién me haya cambiado de trabajo, puede ser que recién haya sido padre o madre, pueden suceder diferentes situaciones en las cuales no voy a poder estar presente, pues no pasa nada. Como decía el doctor Basílico, estamos en la 5ª edición y si todo va bien, el próximo año haremos una 6ª edición. Entonces, yo os invitaría a todos los profesionales que estáis pensando en hacer este diplomado, que hagáis primero esta reflexión, porque es importante para nosotros que participéis en este taller continuo de discusión, que es el que realmente nos hace crecer profesionalmente. Después, evidentemente, está el tema económico. Aquí podéis contactar con nuestro equipo, hay diferentes formas de pago y todo eso, pero yo siempre lo dejo como de segundo nivel, porque al final
el dinero en la vida va y viene, el tiempo no. Y por eso que para mí el tiempo es lo más importante. Por el tema económico yo puedo pedir ayuda a un familiar, puedo pedir ayuda al banco, pero mi tiempo personal para dedicarle al programa son... Entonces, os invito primero a esta reflexión para quienes estén pensando en incorporarse y sumarse a este grupo de profesionales que ya tenemos, creo que según una gráfica que hoy se hacía, de 12 países que han participado ya en este programa. Para terminar, comentar de la titulación. Aquí hay una titulación que entrega la Universidad de Girona. El programa está estructurado en 4 cursos. Cada curso lleva un título de la universidad y un certificado del Centro de Ergonomía Aplicada CENEA de Barcelona. Y al final hay un título otorgado por la universidad, el Diplomado Internacional de Experto en Toxicología Laboral. Este título se imparte evidentemente a los profesionales que tienen una carrera de base. Y también existe un certificado de CENEA que tiene básicamente el mismo título. Entonces, por una parte está la certificación de una universidad pública española y por otra parte del Centro Tecnológico CENEA en Barcelona. Y como reflexión final, para ir cerrando, permitirme que use este slide, esta fotografía que es parte de uno de nuestros recursos que tenemos. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Se necesita sudor, se necesita determinación y se necesita trabajo. Y eso es lo que buscamos en nuestros alumnos, que durante un programa como el de toxicología laboral destinen su tiempo, participen, discutan, que suden, que estén con determinación en clases, que hagan un trabajo durante este periodo de algunos meses para que al final salgan con esas competencias que, como dice muy bien el doctor Basílico, esa frase que ya me la he hecho también un poco mía, los profesionales tenemos que ser capaces de responder las preguntas que nos van a hacer, sobre todo en estos temas, en las empresas. Y yo creo que este es el camino, por lo menos yo no conozco otro que nos permitan llegar a ese nivel de expertise. Voy a dejar de compartir simplemente para invitaros a las próximas jornadas que haremos. Tenemos planificadas varias jornadas de aquí al mes de septiembre. La próxima será de ergonomía práctica, con un caso de manipulación de cargas en una empresa alimenticia en México, 30 de julio. El día 10 de agosto vamos a hacer una jornada de exoesqueletos, de salud y seguridad en el uso de exoesqueletos. Es un informe italiano, un informe técnico italiano sobre esta materia, muy interesante, sobre todo para los que nos catalogamos como reticentes a esta tecnología en las empresas, reticentes a la forma en las cuales se están introduciendo. Pero yo creo que este documento técnico abre un camino coherente para pensar en esta incorporación lenta, paulatina en el tiempo de estas nuevas tecnologías. 24 de agosto tenemos una jornada de software de simulación en ergonomía y OCRA, para que veáis lo que pasa cuando esto se lo destinamos a un software que lo haga solo y cuando lo hace un profesional que tiene las competencias, y vamos a ver ahí qué pasa. En septiembre tendremos una jornada también de ergonomía práctica con algunos casos de colegas, sobre todo de Colombia y de México. Y también realizaremos una jornada de toxicología que estamos discutiendo con el equipo que dirige el doctor Basílico, cuál va a ser el próximo tema, pero en mes de septiembre nuevamente estamos también con el tema de toxicología sobre la mesa. Así que sin más, agradecer nuevamente a Karen. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a Barcelona, Karen. Estefano, también muchas gracias por tu tiempo. Y aquí en España y en Italia son las 8:20 de la noche, aunque tenemos 8:20, luz. sí, más o menos, claro, sí. Estamos en verano, disfrutamos de un día muy largo, así que, pero bueno, ya es hora de ir a cenar. Y agradecer a todos los colegas que se han conectado desde Latinoamérica. Gracias por la oportunidad de compartir este conocimiento y nos vemos en próximas jornadas. Hasta pronto.